Preocupación existe por la seguidilla de homicidios y balaceras, sobre todo en la región metropolitana. Para abordar este tema y la discusión por el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, nos acompaña el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Muchas gracias por acompañarnos, Daniel. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Ahora, conversaciones que agradecer por supuesto los minutos, Daniel, y más que hacer comparaciones en los tiempos, en los plazos, un poco la percepción ciudadana, lamentablemente, en los hechos de sangre, de violencia que se han dado en los últimos días. ¿Esto se marca como una tendencia a puntos de inflexión? ¿Cómo han visto ustedes también desde Paz Ciudadana? A ver, lamentablemente esto está dentro de las tasas que estamos teniendo hoy día de homicidios en Chile. O sea, lo hemos hablado otras veces, tenemos hoy día tasas sobre 6 homicidios cada 100.000 habitantes año, perdón. Eso significa que al día vamos a tener entre 3 y 4 homicidios. Entonces, estos últimos homicidios, si bien han sido muy mediáticos, porque son homicidios que tienen características particulares de violencia, de uso de armas de fuego, de vínculo con organizaciones delictuales en la mayoría, o que se pudieran relacionar con organizaciones, hacen que sean más bullados y por lo tanto son más presentes, pero no es extraño en cantidad en relación a las tasas que tenemos de homicidio, que afortunadamente en Chile no nos hemos aún acostumbrado. O sea, en Chile tenemos Mm. una tensión importante, la ciudadanía está muy alarmada por las tasas de homicidio que tenemos, y eso nos deja todavía la posibilidad de implementar políticas públicas aceptadas por la ciudadanía para tratar de revertir la situación de homicidio que estamos teniendo. Hasta ahora, claro, porque y siempre llegamos a un punto en que, y no era tan habitual antes, digamos, lo voy a poner en en ese contexto. Cuando la primera teoría, porque obviamente tiene que haber una investigación, una persecución también de los que concurren, digamos, a estos homicidios, ese ajuste de cuentas, ¿esto también te llama a ti la atención? ¿Termina también en los datos, en lo concreto, en el proceso judicial, develándose de que este es uno de los móviles quizás que se ha ido replicando con más fuerza? Mucho. Ese es el problema, diría Mm. yo. O uno de los principales problemas. Hoy día tenemos en Chile tasas de homicidio que son un 70% más altas de las que teníamos hace 7 años atrás. Eso ha generado una preocupación ciudadana extremadamente alta. Si uno ve cuál es el incremento, está radicado principalmente en homicidios que son vinculables al crimen organizado o a organizaciones delictuales, en realidad. Hay una discusión que se ha instalado en Chile entre distintos académicos también. ¿Hay o no hay crimen organizado en Chile? ¿Crimen organizado internacional? ¿Hasta dónde? Claro. Yo creo que esa discusión ya hoy día está un poco extemporánea. Yo creo que tenemos evidencia suficiente para entender que hay organizaciones delictuales, al menos, con alto poder de fuego que están operando en ciertos lugares. Esto no es en todo el país, no es en todas las comunas del país, es en ciertos territorios hay una concentración de estas organizaciones delictuales que son las que han motivado o las responsables detrás de este aumento de homicidios. La preocupación debería estar en cómo atacamos estas nuevas fenómenos delictuales. ¿Cómo nos preparamos para poder hacerle frente? Y cómo, por ejemplo, cómo seguimos estudiando en realidad, ese es el gran punto, cómo seguimos estudiando para entender cuál es el fenómeno delictual que está detrás y no nos damos por satisfechos con las simples intuiciones y los datos primeros que nos dan cuenta de cuál tipo de delito es uno u otro, porque con esa simple intuición no vamos a llegar a desarticular a las organizaciones que están funcionando. Ahora, el trabajo, y ya hablemos de los distintos actores, digamos, en la persecución penal, Daniel, creo que también es relevante para quienes nos escuchan a esta hora y la evaluación que hacen ustedes como Paz Ciudadana, en términos de los que falta, si desde recursos, de administración, de interconexión. El Ministerio Público, por ejemplo, la Fiscalía, cuando tiene que abordar este tipo de delitos. A ver, la fiscalía evidentemente es fundamental. Hay que entender, si tenemos organizaciones delictuales que están operando en territorios, tenemos que entender qué tipo de organizaciones son. Sí. Hemos hablado otras veces, tenemos unas organizaciones que son chilenas, clásicas, organizaciones que llevan muchos años instaladas en Chile, que han aumentado en violencia, pero esas organizaciones usan el reclutamiento de jóvenes para poder hacer las acciones delictuales que ellos realizan, para estar dentro de los negocios delictuales que les generan los beneficios económicos que ellos buscan. Esas instituciones, o sea, esas organizaciones, como se vinculan con la comunidad, hay que combatirlas a través principalmente de evitar el reclutamiento de jóvenes. Y para eso tenemos que darle a esos jóvenes unas alternativas que sean suficientemente atractivas o que tengan el sentido de pertenencia que tiene una organización delictual. Claro. Eso hay que entenderlo muy bien porque los vínculos que se generan entre las organizaciones y los jóvenes no pasan exclusivamente por términos económicos, que es como se piensa a veces reductivamente, pasan por intenciones de pertenecer a un grupo y por lo tanto necesitamos competir con eso, con otros grupos de referencia que sean suficientemente atractivos para poder desarticular esa organización delictual o por lo menos no permitir que sigan reclutando jóvenes.
Hay otras organizaciones que son internacionales, que se han instalado en otras comunas. Si uno hace el análisis de comunas y ve quiénes son los victimarios y víctimas en las distintas comunas, hay comunas que tienen altas tasas de homicidio, pero que tienen realidades distintas. Algunas son organizaciones chilenas y otras son organizaciones internacionales. En esos casos, el desarrollo delictual se produjo en otro país y por lo Ujú. tanto la prevención temprana no va a ser tan efectiva. Y ahí tenemos que concentrarnos a través de la persecución penal, fuertemente. Y la persecución penal es algo que no solo hay que pensar en cantidad de recursos que tenemos que asignar, sino también en cómo focalizamos esos recursos. Hoy día tuvimos una reunión en el Ministerio Público en la mañana donde nos presentaron la estrategia de persecución penal y la nueva estrategia de persecución se está preparando en realidad. No es un documento que ya sea público, Sí. pero nos pareció muy pertinente que tiene un foco en la focalización de los recursos de persecución. No siempre se trata de dar más recursos necesariamente, Ujú. aunque muchas veces es necesario, sino Claro. también en tener criterios claros para ver dónde deberíamos focalizar esos recursos, en qué tipo de delito, en qué territorios, en qué tipo de organizaciones, y después, entendiendo las causas, ya investigando un poco, podemos también determinar cuáles causas tienen, por ejemplo, una mayor posibilidad de resultar en un término exitoso. Y por lo tanto tenemos que asignar más recursos en esas causas que sean exitosas. Y para esto tenemos que poner indicadores claros. Por ejemplo, el Ministerio Público también, a través de la gerencia que ve los datos de estudios, que es muy importante, generó un informe en que dio cuenta de los homicidios y cómo se repartían entre distintas motivaciones. Y los homicidios de los últimos años que estaban vinculados a organizaciones criminales habían aumentado de manera muy importante y alcanzaban a un 18-20%. Entonces, si decimos que el 18% de los homicidios están vinculados al crimen organizado, uno esperaría un porcentaje similar en el número de causas o formalización, en el número de causas en que hay formalizaciones por organizaciones delictuales. No solo por homicidios, sino cómo escalamos para que el Ministerio Público pueda formalizar y después ojalá que se dicte sentencia en contra de esas personas por pertenecer a una organización criminal que tiene Ujú. penas que son muy distintas a si solo cometió un delito individualmente. Ca- Entonces, es fundamental el poner capacidades, el dar herramientas para focalizar, pero también el generar instancias de medición de desempeño que nos permitan ir monitoreando cuál es el nivel de cumplimiento que tienen cada una de las organizaciones que tienen que ver con la persecución penal y con la prevención también. Daniel, y en este trabajo que de por sí es complejo, evidentemente, hemos hablado muchas veces de la interconexión y comunicación entre instituciones. Las policías, por ejemplo, en la búsqueda del dinero, la unidad de análisis financiero, por ejemplo, se va concretando porque el diagnóstico muchas veces lo escuchamos y suena muy lógico, pero el bajar ese diagnóstico a hechos concretos por lo que te dicen los que están, digamos, por ejemplo, tú en este caso, como espectador y analista del tema de seguridad, no se concreta tanto. Lamentablemente no, pero creo que, a ver, son varias razones. Primero, evidentemente las instituciones tienen fines en sí mismos y ponerse de acuerdo con otra institución para trabajar en conjunto y resolver el problema más complejo, con un alcance más complejo que pudiera ser más efectivo, genera capacidades distintas. Las capacidades que están instaladas en cada una de las organizaciones son para resolver los problemas que están encomendadas esas mismas organizaciones. La capacidad de coordinación es otra capacidad distinta, es otro rol. Y en eso es fundamental, y de hecho tú lo anunciabas, el Ministerio de Seguridad. Necesitamos esa capacidad de coordinar distintas instituciones para que trabajen con fines comunes. Y esto es particularmente importante en no solo la persecución, sino también en la prevención temprana. La prevención que hace el Ministerio del Interior hoy día y que esperamos que haga la Subsecretaría de Prevención del Delito dentro del Ministerio de Seguridad más adelante, tiene que hacerse en conjunto con otros ministerios. Uno podría pensar que la prevención se va a hacer solo con seguridad. Tiene que hacerse con educación, con salud, con desarrollo social. Y para poder vincular a esos ministerios necesitamos instancias fuertes en que se puedan instruir acciones que tienen por fuerza que realizarse en conjunto. Entonces, un problema, evidentemente, la coordinación, y eso esperamos que el nuevo Ministerio de Seguridad, si es que logre instalar las capacidades suficientes, Ujú. que esa es la gran preocupación, Sí, claro. hoy día, podría ayudar mucho. Pero el otro problema que nos juega en contra es la inercia y el cortoplacismo de las instituciones públicas. Uno mira, por ejemplo, los programas que implementan los distintos ministerios, el mismo Gendarmería o Subsecretaría de Prevención del Delito, y han sido muy cuestionados en las evaluaciones que ha hecho la misma Dirección de Presupuesto.
pero lamentablemente no se hacen modificaciones porque hay una inercia brutal en el sistema público, en que hay personas contratadas, recursos asignados, convenios firmados, y por lo tanto el cambiar esos programas por otros que sean más efectivos se hace muy difícil y se termina eternizando programas que no tienen impacto. Y por último, junto con eso, la visión de largo plazo. Si no nos ponemos de acuerdo en que tenemos que implementar políticas que tengan un impacto en el mediano y largo plazo hoy día para solucionar el problema delictual, la Ujú. verdad es que no vamos a avanzar con las soluciones de parche que nos deja el cortoplacismo. Los gobiernos son cortos, sabemos, pero hoy día, en un gobierno que ya está pronto a terminar, creemos que es fundamental que se tenga la visión de instalar políticas públicas de Estado de mediano y largo plazo. Y esos pasan en gran medida por una prevención temprana y por la reinserción de las personas que están cometiendo delitos. Ujú. Un punto tú lo mencionabas y te quiero hacer la pregunta, Daniel. El Ministerio de Seguridad, que supone que está bastante próximo a ser ley, digamos, hay todo un periodo de implementación si eventualmente ya es un hecho, la división de Interior al Ministerio de Seguridad Pública, ¿puede efectivamente ser un elemento de diferencia con respecto al combate al crimen organizado, a la delincuencia? Radicalmente. Ya, O sea, puede ser la institución que haga la diferencia. ya. Tiene todas las condiciones para poder serlo. Tiene atribuciones fuertes, tiene jerarquía para poder coordinar a otros ministerios, tiene declarada capacidades técnicas para poder ser una contraparte efectiva de las otras instituciones, como policía, ministerios públicos, Ujú. municipios. Tiene muy bien definido el rol preventivo y el rol de control. Este es un proyecto que también nosotros lo vemos como una política de Estado que ha sido tramitado en distintos gobiernos también y que se han ido introduciendo modificaciones y que hay un acuerdo bien general de cuáles son las atribuciones que debería tener. Pero como siempre, no basta con una institucionalidad constituida por ley. Todo se va a jugar, el éxito de este ministerio se va a jugar en la implementación. El presidente con este proyecto de ley va a tener atribuciones para durante un año, desde la promulgación de la ley, de establecer a través de decretos con fuerza de ley la estructura que va a tener este ministerio. En esa estructura que va a poder legal, que va a poder instruir, deberían haber perfiles de cargo muy claramente definidos y deberíamos forzar a que cada persona que va a ocupar puestos en este nuevo ministerio cumpliera con los requisitos del cargo al cual va Bien. a entrar. Si trasladamos la Subsecretaría de Prevención del Delito tal cual existe hoy y trasladamos la parte de la Subsecretaría de Interior desde el Ministerio del Interior a la nueva, lo que tiene que ver con seguridad pública, lo trasladamos al nuevo ministerio tal cual como está hoy día, no vamos a tener capacidad, no vamos a hacer uso de las nuevas atribuciones que tiene el ministerio y no va a cambiar nada. Entonces, el Sí, ministerio no se juega en la ley, se juega en la implementación que va claro. a ser durante el próximo año. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Como siempre, Daniel, muchas gracias por tu tiempo y esta entrevista. Que estés muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Que esté Nos muy vemos, bien. chao. Saludos a los oyentes.